Repentinamente, a mitad de la canción, se escucha un quejido que era parte de ese disco, que provenía de ese lugar, de esa consola. Es decir, la música se interrumpió por ese quejido. No es que el quejido haya estado encima de la música. Se interrumpe, hace una pausa la música y solamente se escucha el quejido de una persona y después se sigue tocando la música. Obviamente todos se sobresaltaron. ¿Será posible entablar una comunicación con el más allá? Durante mucho tiempo la gente ha pensado que puede entablar una comunicación con el otro mundo, a donde han pasado ya personas que han cruzado el umbral de la vida y la muerte. Pero ¿será posible tener una comunicación con ellos? Este pasaje o este misterio que encierra el saber que hay más allá de la vida y la muerte, tenía una interrogante en este inventor, en este ser brillante que era Tomás Alva Edison. Alva Edison tenía en su haber un sinnúmero de inventos que patentó y que hasta la fecha nos hacen y nos dan servicio y ayuda en nuestra vida cotidiana, como pues la lámpara incandescente, las grabaciones en cera, que antes eran en cera, ahora son de otra manera, el fonógrafo y todo este tipo de cosas que fueron el parteaguas para esta situación. Pero él tenía la tentación de crear un aparato que pudiera conectarse con el mundo del más allá. Y vamos a empezar preguntando, ¿lo lograría? Vamos a ver qué preparó mi compañero para saber más de este misterioso invento. Sí, mira, como lo mencionaste, Tomás Alva Edison él creó muchas cosas, como el fonógrafo, entre otras cosas. Pero él llegó a una etapa en su vida en la cual él tenía ya una inquietud del saber si podría crear un aparato que se comunicara con gente que ya había fallecido, en especial personalidades. Tomás Alva Edison llegó a tener mucho dinero. Tenía su propia compañía, su propia fábrica, y empezó a trabajar en ello. Era tanta la inquietud que tenía que en su mente estaba la idea de que había un más allá. Es decir, cuando una persona muere, ¿verdad?, se va a otro plano, por decirlo así. Las personas que mueren y que su espíritu sale del cuerpo, el espíritu es eterno y sigue viviendo, ¿verdad? Porque un espíritu nunca muere. Y aquí viene la incógnita. Un espíritu nunca muere, pero de alguna forma los espíritus ya existieron desde antes. ¿Cómo fueron creados? No lo sé. Ahora, Tomás Alva Edison ya había visto que había gente que había tratado de hacerlo, de comunicarse con personas que habían fallecido. Y dentro de esa inquietud, él tenía esa capacidad científica de decir, bueno, a ver, si yo he creado tanta cantidad de inventos, yo creo que puedo crear algo con el cual yo pueda comunicarme con esas personas que han fallecido. O puedo yo crear algo, compartirlo con alguien más para que esa persona pueda memorizar y ver los planos de mi invento. Fíjate a dónde llegaba él.
Y él pensaba que cuando la persona fallecía, si esa persona podía memorizar los planos de ese invento, en el otro mundo, la persona podría ser capaz de crear ese aparato. Era lo que él pensaba, que esa persona que había fallecido podría crear el aparato en ese mundo y entonces poder comunicarse con Thomas Alva Edison de ese mundo con el aparato que él tenía. Algo así como 2 celulares ahora. Tú estás en otra parte, pero imagínate que tú te pudieras comunicar con alguien que ya falleció a través de un celular. Es algo muy loco. Mas, sin embargo, este genio pensaba que algo sí podría llevarse a cabo. Entonces empieza a trabajar en máquinas, en experimentos, empieza a hacer pruebas y pruebas para poder crear ese aparato, ¿verdad? Entonces, dentro de todas sus ideas de poder comunicarse con alguien que ya había fallecido, como lo mencioné anteriormente, su inquietud estaba en las personalidades de esa época, del que se quería comunicar con ellos. Personas famosas quería contactar. Sí, eran personas famosas las que quería contactar. Entonces él estaba en eso de crear el aparato y se dice que él creó un aparato con el cual sí pudo llevarlo a cabo. Pero no hay pruebas así, por decirlo, como en video, que se haya grabado algo así. Bueno, en ese tiempo no existía el video, pero estaba en pañales todo este tipo de proyecciones y cosas así. Cabe recordar que en aquellos tiempos la gente se reunía, las familias se reunían y en festividades o en lo que fuera, y tenía que haber pláticas, historias tenebrosas, se empezaban a contar historias de fantasmas, y siempre se tenía esta inquietud de tener esa comunicación con el más allá, o con algún ser querido, algún ser familiar. Con estas reuniones daban la expectativa de juntar a la gente para comunicarse. Uno de los supuestamente primeros aparatos, pues no aparatos, pero juegos, fue la Ouija, que se pretendía o pensaban que iba a tener un tipo de fin para comunicarse. Ahora, hubo una ocasión, el doctor Fontana, que él fue un exdirector de un departamento de lo paranormal. Él ve que Edison tiene un aparato y Edison le dice: pues sí, con este aparato yo creo que es posible comunicarse con esas personas que han fallecido. Entonces Fontana reúne gente, físicos, matemáticos. Aún había un agente de la NASA que estaba ya en la junta. Entonces están ahí pensando en todo lo que podría pasar, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, y él les platica a todos ellos que en una ocasión él se reúne con Edison y Edison saca ese aparato y dice: bueno, es que estamos reunidos, Edison y yo, con ese aparato, y lo prende. Dice, era como una bobina y una batería y traía algo más así como tipo fonógrafo. Ajá. Y lo enciende y empieza Edison a platicar y a tratar de llamar a alguien. Repentinamente empieza a escuchar ruidos como de una persona que hablaba, y Fontana se queda al principio sobresaltado. ¿Qué es lo que sucede después? Es que después de que escuchan esos ruidos, de repente tanto Fontana, el doctor Fontana, como Edison sienten que alguien les toca la mano y desaparece. Cuando el doctor Fontana siente esto, se sobresalta mucho
y le dice a Edison, detén la prueba, porque esto ya se pasó de lo que es. Entonces, ¿qué es lo que hace Edison? Edison también sobresaltado y al mismo tiempo yo creo que entusiasmado, detiene la prueba. Y empiezan a platicar ellos de lo que había pasado, ver las sensaciones que tuvieron. Entonces Edison había encontrado algo que podía comunicarlo con gente puede ser de otra dimensión, gente del más allá, gente de otro mundo. Entonces tratan otra vez y le dice el doctor Fontana, tratemos de nuevo. Ya se habían calmado, ya había pasado eso y tratan otra vez, pero ahora no funciona con ese aparato. Entonces, al no funcionar, entonces el doctor Fontana dice, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que escuchamos más bien? Pero sobre todo, ¿qué fue lo que sentimos? Entonces, recordemos que todas las personas que fallecen, el espíritu sale del cuerpo. ¿Y en dónde habita ese espíritu? Ese espíritu que sale del cuerpo habita exactamente aquí donde estamos nosotros. Ni se va a la luna, ni se va a Marte, ni se va al Sol, no se va a ninguna parte. Habita en esta tierra donde estamos nosotros. Es decir, que alrededor de nosotros Ajá. hay millones de espíritus de personas que han muerto. Bueno, lo que yo tenía entendido, tú ahorita estás aseverando que sí, este aparato existió y que él hizo ya una prueba. Yo lo que tenía entendido es que era un prototipo que se creó en el año de 1897, a principios del siglo XX, pero que nunca vio la luz. A lo mejor sí hizo algunas pruebas con él. Que él había inventado este tipo de grabaciones en rollos de cera, como yo decía, que antes del disco de vinilo que ahora conocemos, eran unos rollos de cera que grababan con un micrófono muy rústico. Pero tenía entendido que fue solamente un prototipo. Ahora bien, en los tiempos de Edison, fue la catástrofe más grande de la Primera Guerra Mundial. Hubo pérdidas humanas y sobre todo de los lugares donde él provenía, hubo muchos soldados muertos. Y había un interés muy grande de las familias de estos personajes que querían comunicarse con ellos, saber qué es lo que había pasado, porque eran soldados que se habían ido a la guerra en la primera y no habían regresado. Y fue como un boom, ¿sí? Antes de la Gran Depresión en los Estados Unidos, fue un boom que la gente quería comunicarse. Entonces, Edison estaba muy interesado en que este aparato saliera a la luz y que se usara en las casas, como si fuera una televisión o un radio, para que la gente pudiera comunicarse con sus muertos. Pero ahora bien, ¿cómo era posible que en este caso los espíritus tuvieran voz, puesto que ya no tienen un cuerpo físico? ¿Cómo podían regresar ellos la grabación o la respuesta para que él grabara? Él fue uno de los precursores, cabe mencionarlo, de las famosas, ahora que son muy famosas y muy habituales, psicofonías, que son las grabaciones que ahora hacen los expertos en fantasmas, de los ruidos, de las voces, todo lo que venga de otro plano, de ultratumba. Entonces, ¿cómo es posible que puedan emitir una voz si no tienen un cuerpo físico y que él pudiera grabarlas o que alguien siquiera pueda escucharlas? Mira, hay muchas historias de personas, y no te estoy hablando de 5 o 10, mucho más, de personas que han fallecido, han vuelto no a vivir, sino vienen
han vuelto a este mundo, de donde están, a hablar con sus familiares o amigos. Imagínate. Y hay testimonios de muchas personas que los han visto. Y hay veces que esas personas vienen, hablan con ellos y les dan mensajes. O les advierten de cosas que les van a pasar, ¿verdad? Y hay otras ocasiones en que vienen y les dicen que no se preocupen, que ellos están bien. Porque en muchas ocasiones cuando la gente fallece, los que nos quedamos aquí, todavía seguimos preocupándonos por ellos. O sentimos dolor porque la gente partió, la gente murió. Sí, sí, lo cual es normal, porque somos seres humanos, tenemos emociones, sentimos. Mas, sin embargo, cuando esas gentes que han fallecido, en algunas ocasiones, cuando mueren, y la persona que se queda aquí siente mucho dolor, en algunas ocasiones el espíritu de esa persona regresa y le dice a esa persona, ya sea familiar o amigo, en la mayoría de los casos es familiar, que no se preocupe, que esa persona está bien y que ya no esté deprimida, ya no esté triste, porque esa persona está en un plano mejor, mucho mejor del que con el que estamos ahorita. Y así hay muchos casos de personas que han venido después de haber fallecido. O sea, esos espíritus. Yo no digo que vengan físicamente con un cuerpo. Es solamente el espíritu el que viene. Ahora, esos espíritus, por alguna razón, tienen esa capacidad de hablar. ¿Eso qué indica? Que las capacidades que tenemos nosotros aquí ahorita, de poder hablar, de poder escuchar, de poder ver, el día que lleguemos a fallecer, son las mismas que vamos a tener después de esta vida. Vamos a poder ver, vamos a poder hablar, vamos a poder escuchar. Por eso es que esas personas cuando vienen, pues hablan con ellos, porque tienen esa capacidad de hacerlo. Pues Edison, a base de estas psicofonías, fue el pionero en este tipo de tratar de comunicarse y dejó abierta la puerta hacia lo desconocido y hacia la comunicación al más allá. Mucha gente, cuando fue este boom del cual yo les llamaba, le mandó cientos de cartas a sus oficinas de donde él recibía donde tenía sus inventos y su fábrica de cosas, diciéndole que lanzara este prototipo a nivel del hogar. Por la misma demanda de que tanta gente había muerto, él dejó esta comunicación abierta con el más allá y la gente le llamaba la caja de los espíritus a su prototipo. Él dejó, cuando murió, muchos planos y dejó muchos inventos en los cuales posiblemente haya estado este prototipo que después, pues cuando falleció, obviamente ya no se llevó a cabo o ya no se hizo en masa como él pretendía. Pero él siempre estuvo rodeado de algo de polémica por sus inventos, por sus peleas con otros inventores como Nikola Tesla, que también tenía esta inquietud de crear un tipo de aparato para comunicarse con esta gente que está en otro umbral, pero jamás realizó algún tipo de cosas. Al menos hasta ahorita no se sabe si realizó algún tipo de prototipo, pero había que ver si Edison dejó algunas grabaciones en estos conos o en estos cilindros de cera de lo que él pudo haberse comunicado, lo poco que se haya comunicado con este otro plano astral, ¿no? ¿Te imaginas que lo que hizo Edison, los hubieras no existen, pero supongamos que este aparato funcionó? Uh-huh. Que tuviera la capacidad de que tú te pudieras comunicar con gente que ha fallecido, con tus seres queridos, con tus amigos, ¿verdad? Que tú pudieras tener un aparato y que pudieras tener cierta comunicación. Yo creo que al principio sería así como de miedo, ¿no? ¿No crees?
ya después te vas acostumbrando y empiezas a hablar pues ya dependería de la información que estos espíritus te proveyeran y si en realidad son tus seres queridos. ¿Por qué? Porque si tú, ellos, bueno, suponiendo, ¿verdad? A la gente le dijeran, pues es que las cosas acá de este lado están así, 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 y no es muy agradable, yo creo que no sería una buena información para la gente que está en este lado. ¿Y si fuera lo opuesto? Y Bueno, si entonces dijeran, también sería mira, un mundo estamos acá, porque eso de es lo que esperanza. sucede. Las personas cuando fallecen, algunas personas que han regresado a visitar a sus seres queridos, mencionan que están tranquilos, que están con paz, que están contentos. Entonces, una persona, en tu caso, que tú puedas hablar con tu abuela que falleció, con tu tatarabuela que falleció, o con algún ser querido que tengas, que haya fallecido y que tú tengas esa oportunidad de hablar con esa persona. Sería sensacional. Por 1 minuto o 2. ¿Qué es lo que tú le preguntarías a esa persona que ya falleció? Uy, pues no tendría que hacer una larga lista, pero sería algo, primero saber cómo están de ese lado, cómo está, cómo se encuentra. Sería la primera pregunta que yo le haría a alguien que me tratara de comunicar. En este caso, que fuera un ser querido mío. ¿Cuál es su estado? ¿Cómo se encuentra? ¿No le preguntarías cómo está todo por allá? ¿Qué es lo que ves tú allá? Sí, ¿Qué más le preguntarías? Si me dice su estado, si me dice que está en paz, si me dice que está tranquilo, si me dice que está feliz, es de suponerse que está en un lugar donde le agrada estar. Ahora, dentro de todo esto, o sea, solamente imagínate la visión que en aquel tiempo tenía Edison. O sea, lo que realmente quería lograr. Tal vez puede eso ser una película para nosotros, algo irrealizable. Pero en aquel tiempo él ya tenía la idea de que algo así podría funcionar. Él ya tenía esa cosquillita que decía, si pudiera yo inventar algo que me permitiera comunicarme con las personas que quiero comunicar, ya sea algún ser que falleció, un cantante, un actor, alguna personalidad como en aquel tiempo él quería hacerlo. Uh-huh. Hubiera, yo creo que en aquel tiempo él hubiera sido como el invento del siglo y entonces hubiera verificado lo que se dice ahora de que hay vida después de la muerte, de que hay un más allá, de que no todo termina cuando fallecemos aquí en la tierra. Él hubiera comprobado eso, más sin embargo, hasta la fecha no creo que sea posible que se pueda crear un aparato así, o por lo menos no con la tecnología que tenemos. Bueno, y ahora no viene la ser pregunta. posible. Con lo que acabas de decir viene la pregunta del millón. Si con esta tecnología que él abrió las puertas, esta caja de los espíritus, y que dejó planos y posiblemente un prototipo de esto, y con ahora mucha gente que se dice que tiene alta tecnología para recibir mensajes, grabaciones, videos, etcétera, 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 sensores de movimiento y todo lo que ya hay ahora a la mano, casi a la mano de todo el mundo. ¿Por qué no se siguió alguien? Así como siguieron con el fonógrafo, que después ya lo convirtieron en algo que hasta la fecha se ha evolucionado y revolucionado, como la música. ¿Por qué no siguió alguien o inventó alguien este aparato para comunicarse al más allá? ¿Por qué se quedó en la nada, en el limbo? Y hasta la fecha toda la mayoría de estos aparatos que supuestamente tienen comunicación, pues son un poco fraudulentos. Porque es algo muy irreal de llevar a cabo. O sea, tú ahorita le dices a alguien, oye, ¿sabes qué hay? Imagínate que tú tuvieras esa capacidad de construir algo, lo que tú quisieras. Uh-huh. Y si tú creas algo y le dices a alguien en ese momento, mira, construí este aparato que me permite comunicarme con las personas que ya fallecieron. Uh-huh. Número sí. uno, las personas iban a pensar, si son personas en el ámbito religioso, ¿qué te iban a decir? No, eso tal vez es un espíritu del diablo, un espíritu de Satanás.
No, realmente estás comunicante con alguien que ya falleció. Así es. Si es un científico, te va a decir, eso es locura, no es posible, porque para empezar, el científico te va a decir, para empezar, no tenemos la certeza de que hay vida después de esta vida. No la hay, nadie ha ido y ha regresado, o sea, físicamente no la hay. Entonces, este científico te va a decir, bueno, hay que ir a través de tantos procedimientos, tantos pasos, teorías, etcétera, para que podamos llegar a la conclusión de que sí hay y hacer pruebas y hay que comprobar que realmente existe, ¿verdad? Entonces, las cosas que nosotros podemos imaginar, como en este caso hablar con los muertos, si ahorita son inimaginables, imagínatelas hace 100 años. O sea, era mucho más causaba sensación, claro. Sí. En sí era mucho más difícil que se pudiera creer en algo así. Se podía, así cuando se supone que las personas, los astronautas llegaron a la Luna, la gente sigue diciendo que no han llegado a la Luna todavía, ¿verdad? Se niega la existencia de seres que nos visitan, aun cuando hay videos de la CIA mostrando que sí son. La CIA ha dicho, esos videos son reales, donde aparece una persona, un ovni, haciendo un giro de 360 grados a gran velocidad. Aun cuando ahorita hay pruebas de ese tipo, la gente lo sigue negando. O sea, porque no, ni siquiera es una fotografía trucada. Hay 3 videos que muestran unas naves, diferentes tipos, 3 tipos diferentes de videos, con los cuales sí ha certificado que son reales esos videos. Y aún así la gente dice que no existe, que no hay alguien que nos venga a visitar. Imagínate con un aparato de este tipo, la gente sigue pensando que es una locura. Y lo va a seguir pensando porque hay cosas que son también muy difíciles de creer o de pensar que se pueden llegar a construir. Bueno, el problema es la gran cantidad también de charlatanería, puesto que todas las grabaciones, o sea, independientemente de Edison, que se empezaron a hacer a partir de la que avanzó la tecnología de los años 40, 50, empezaron a salir todo este tipo de gente que supuestamente cuando ya avanzó esta tecnología o más grabaciones de cinta, tenía la situación de que grababa cosas, pero nunca grababa voces o un contacto directo. Esa es la disyuntiva aquí. Siempre, en las psicofonías que siempre se escuchan o que podemos buscar o encontrar, siempre hay ruidos, el famoso ruido blanco, ruidos normales, ruido blanco, que es el famoso, que es como electrónico, algo así como que se oye una vocecita por ahí que dice aquí estoy o me llamo tal, pero así como muy vago. No es una comunicación, a pesar de que vamos a ponernos ya en estos años, de que sea una tecnología tan avanzada, ya con este tipo de aparatos como estos micrófonos altamente sensitivos que pueden grabar mi voz a 3, 4, 5, 6, 10 pasos, y seguimos en casi lo mismo, de que se oye ruidito, de que se oye como que rascan, que se oye como que algunos pasos, rechinidos, pero no hay una voz que diga, hola, soy tal persona y me estoy comunicando porque vengo de otra dimensión o de otro lado. Bueno, mira, ahorita recuerdo, te voy a platicar una historia que pasó. Hace muchísimos años me encontraba yo en casa de mi abuela. Y pues la casa de mi abuela tenía el comedor, o sea, el comedor donde pues, comíamos. Y había 2 cuartos enfrente. En esos 2 cuartos de enfrente, en uno de esos 2 cuartos tenía creo que se llamaba consola, lo cual se ponían los discos de acetato. Sí, así se llamaban. Entonces, lo que yo no recuerdo ahorita es si en aquel tiempo se estaba poniendo un disco
o era el radio. Si mal no recuerdo, creo que era un disco el que estaba poniéndose de acetato. Entonces estábamos todos comiendo y se estaba escuchando la música y todo bien, comiendo, platicando. Ujú. Y mi abuela ahí estaba presente. Entonces, repentinamente, a mitad de la canción, se escucha un quejido que era parte de ese disco, que provenía de ese lugar, de esa consola. Es decir, la música se interrumpió por ese quejido. No es que el quejido haya estado encima de la música. Se interrumpe, hace una pausa la música y solamente se escucha el quejido de una persona y después se sigue tocando la música. Obviamente todos se sobresaltaron y pues lógicamente vino Aparentemente salió de las bocinas, de los parlantes. Sí, salió ¿O de fue ahí fuera del sonido de la consola? Salió de la consola. La consola tenía una bocina integrada. Sí, sí. Entonces, salió de esa bocina. Porque mira, tal vez tú podrías pensar, salió de otra parte. Pero si hubiera sido, la música no se hubiera detenido, y hubiera quedado encimada el grito de esta persona. No. Se detuvo la música por el grito. ¿Cómo sucedió? No lo sé. Obviamente, todos los que estamos ahí presentes nos llenamos de escalofríos, porque es increíble pensar que la música se detenga cuando es de un disco de vinil. Ahorita tú estás escuchando un video y se puede detener y tal vez dices, bueno, algo falló el internet, falló algo que hizo que se detuviera la música, pero justamente en ese momento, te estoy hablando de hace como 40 años. Entonces, se detiene la música, hay el ruido de un quejido y la música continúa en un disco de vinil. Aquellas personas que nos están viendo o escuchando que no saben qué es un disco de vinil, los invito a que puedan ir y buscar en algún video lo que es un disco de vinil. Es prácticamente imposible que eso haya sucedido en aquel tiempo, porque el disco de vinil es un disco de plástico que con una aguja el disco va girando y esa aguja está encima de ese disco y va tocando la música. Es prácticamente imposible que eso haya sucedido y no era parte de la canción. Era imposible que esto haya sido parte de la canción. Entonces, lógicamente, lo que estamos ahí presentes es un escalofrío total por el grito que hayamos escuchado y eso quedó grabado. ¿Pero qué fue en sí? ¿Un quejido, un lamento o palabras? No fue ningún tipo, no fueron palabras, solamente como que alguien se quejaba. ¿Como algo, como si un dolor? Un dolor, si alguien le hubiera pegado a alguien. Ok. Eso era, pero es increíble porque no estaba encima de la música. Entonces, y estoy hablando de un disco de vinil, es prácticamente imposible. Lógicamente, pues todos quedamos atónitos. Seguimos comiendo, pero ya la comida no sabe igual. Fue durante el día, no fue ni en la noche ni en la mañana, fue como por las 2 o 3 de la tarde cuando eso sucedió. Pues es algo muy extraño y más allá de lo sobrenatural. Pero entonces, volviendo con este gran inventor, Tomás Alva Edison sería el creador o el precursor de abrir estas puertas hacia otro mundo espiritual o de ultratumba o del más allá, como le llamamos algunos, en base a un aparato, en base a un invento. Él fue el precursor y ¿por qué no se seguiría? A nadie le interesó seguir con su prototipo de esta comunicación. Mira, recordemos que él tenía mucho dinero. Por Siemens había ganado mucho dinero. Sí, claro. ¿Verdad? Por un lado tenías a Edison, que era rico, y tenías a Nikola Tesla, que para mí, opinión personal, la gente que nos ve puede poner sus comentarios si piensa diferente a mí, lo cual no hay ningún problema, es normal. Para mí Nikola Tesla fue mucho mejor por mucho que Edison. Por mucho. Nikola Tesla era un genio.
pero no tuvo el mismo soporte económico ni la cantidad de dinero que tuvo Edison. Ahora, era muy difícil poder sustentar o apoyar un prototipo o un invento de este tipo, porque la gente te tomaba por loco. La gente decía, es que ese está loco, ¿cómo vas a poder hablar con alguien que ya falleció? No puede ser posible. Para empezar, no sabemos dónde están. Para empezar, no sabemos si hay más allá. Y todavía quieres crear un aparato que tú crees que te puedes comunicar con ellos. La gente no lo iba a hacer, no creía. Hasta la fecha, si tú le dices a alguien que tiene muchos recursos, un multimillonario o billonario, que puedes tú tratar de crear ese aparato, te va a decir que no. Porque no vas a llegar a ninguna parte. Para algunos como nosotros que nos gusta ese tipo de temas, sí. Pero para otra gente no le interesa, ¿verdad? Claro. Entonces no hubo razón en aquel tiempo para poder seguir con la idea, que para mí era muy buena la idea de Edison, de poder crear algo que a lo mejor tal vez no pudo haber hecho que se comunicara con alguien de otro mundo, o alguien que ya falleció, pero ¿por qué no pudo haber sido a tal vez pudo haberse avanzado su descubrimiento para que tal vez nuestros teléfonos celulares o algo más se adelantara mucho más a la época? Sí. Tal vez 30, 40 años más. Imagínate que los teléfonos celulares que se hubieran inventado hace 40 o 50 años en lugar de hace 20 años o 25 años, 30. O sea, hubiera cambiado la historia. Nuestro avance científico hubiera sido más rápido. Es por eso que otras civilizaciones nos llevan mucha ventaja, porque tal vez ellos sí han avanzado más rápido que nosotros. Lo que hemos avanzado nosotros en 1000 años, tal vez otras civilizaciones lo han avanzado en 50 años. O sea, cada civilización avanza de forma distinta, porque todos somos diferentes. Bueno, pues entonces quiere decir que este señor, con su prototipo, quería avanzar a esta comunicación con los de seres o las personas que ya están en el más allá, más que con una simple tabla con números y letras que supuestamente alguien podía mover y te daba respuestas de sí y no, que era un juego y que muchos creen que es una farsa, esa famosa tabla. Fue un visionario que fue Edison, un visionario o una persona que quería avanzar a pasos agigantados sobre la tecnología de este mundo. ¿Qué es lo que vamos a llegar a esta conclusión? Pero solamente me quedaría preguntarles a las personas que amablemente nos ven: ¿ustedes creen que podamos tener una comunicación con el más allá? ¿Alguna vez existió un aparato que pudo grabar de manera muy rústica o tener una comunicación con estas personas que han trascendido a otro plano? ¿Fue solamente una idea de una persona que inventaba cosas y que se le ocurrió solamente? Ustedes tienen esta mejor respuesta y claro, obviamente sus comentarios a nosotros nos agradaría mucho que nos los pusieran, qué piensan de esto. Y bueno, no dejemos de admirar la creación de este singular personaje que fue un genio de su tiempo y que se quería adelantar a la tecnología en el mundo. Suscríbanse y los esperamos para el próximo de esta serie de Más allá de lo sobrenatural, y agradeceremos todos sus comentarios. Cuídense mucho y recuerden que no deben de abrir puertas que después no pueden cerrar. Nos vemos para la próxima.